Hola a todos, aquí Killer con un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema especial, ya que vamos a hablar un poco de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, el cual es conocido por ser la primera serie de anime o manga de Yu-Gi-Oh! Después de esta vinieron todo lo demás, y donde hablaremos, que si bien se podría hablar de muchas cosas, de nuestro querido protagonista Yugi. Yugi Muto, el chico del cabello imposible, o como lo conocen más a menudo, el tramposo, el Yugi Trampas Locas. Ahora bien, vamos a ver qué tan cierto es esto. ¿Por qué es que Yu-Gi-Oh! Dicen que Yugi es tramposo? Vamos a analizar más bien el reino de los duelistas, que es donde suelen hallarse la mayoría de estas supuestas trampas. Y digo supuestas porque sí. Ya van a ver, voy a terminar siendo el abogado del diablo en esto. Así que bueno, antes de comenzar les recuerdo que está el servidor de Discord. Son libres de unirse y pues todo. No creo que se arrepientan, hay actividades a menudo. Y pues veremos. Es una bonita comunidad, yo les recomiendo que se unan. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver todo lo que envuelve a Yugi en sus primeros arcos y comencemos. Yu-Gi-Oh! Fue un manga escrito por Kazuki Takahashi, el cual fue de sus primeras obras. Originalmente Yu-Gi-Oh! Era más un manga de juegos con una temática un poquito oscura. Muchos recordarán al Yami Yugi psicópata, el cual hacía juegos diversamente curiosos a sus oponentes, los cuales eran criminales de poca monta. Estos juegos siempre tenían el tema de que tenían graves consecuencias para el perdedor. Los que vieron la temporada cero de Yu-Gi-Oh! Pueden estar seguros. Fue entonces que en cierto capítulo, justamente cuando apareció el personaje de Kaiba, apareció el juego de duelo de monstruos, el cual fue creado por Kazuki en el momento y ni él mismo tenía claras sus propias reglas. No fue hasta mucho después que las reglas del juego, que se popularizó un montón y la editorial hizo que Takahashi se especializara en este jueguito, que fueron puestas. No miento cuando digo que las reglas como las conocemos se iniciaron en el arco de Ciudad Batallas. Antes de eso era básicamente lo que saliera. Ahora bien, Yugi en su temporada de sádico, porque sí, lo era demasiado, pues era relativamente honesto, pero al mismo tiempo no. Sí hacía algunos trucos, más que nada juegos mentales, ya que los oponentes eran quienes solían intentar hacer trampa. Algo interesante de este tema es que como tal, las reglas siempre eran puestas por el mismo Yugi y acordadas con el oponente. Por tanto, una trampa era algo difícil de hacer. Ya vemos que varios de sus rivales siempre intentaban hacerlo y siempre les salía mal. Ahora bien, vamos al arco que nos importa, el cual es Reino de los Duelistas. Un arco muy memorable, nos dio mucho de cómo presentarnos a los personajes, nos dio al gran villano que es Maximilian Pegasus, y nos contó un poco acerca de cómo funciona todo esto. En dicho arco, Yugi tiene algunos duelos. Su primero contra Weevil, después el duelo que tuvo Joe contra Rex, otro duelo que tuvo Yugi contra Mako, y contra diversos otros oponentes como Panic, los hermanos Paradoja o el propio Kaiba. Ahora bien, vamos a intentar ver qué es lo que hace y cómo son las trampas que según se dice. Comenzamos con el duelo de Weevil, y Weevil sí que es un tramposo. En el barco al inicio, este tipo no dudó en tirar las piezas de Exodia de Yugi, aunque eso era claramente en contra de las reglas. En dicho duelo vemos que se dice que Yugi hizo trampa por el efecto de Convoco al Cráneo y Mikyu la Niebla Mística, donde destruyeron a la polilla de Weevil. Claro, tenemos que recordar esto, las reglas del reino de los duelistas eran muy diferentes a lo que conocemos, ya que en ese mismo duelo se ve que el campo de juego tenía bastantes temas de bosque, los cuales además le daban un bono de poder a los monstruos. Ya de ahí vemos que no existía cartas de campo y diversas otras cosas. Otra cosa que vemos es la habilidad de volar que tienen los insectos de Weevil,
cosa que se repite con las arpías de Mai. Esta habilidad es algo que actualmente no existe en el juego y que es curioso porque básicamente vuelve a los monstruos voladores absolutamente rotos. Por lo tanto, aquí en el juego de este arco, era básicamente reglas entre comillas especiales extremadamente raras. Más que nada podemos ver, por ejemplo, que incluso el daño era visto de forma rara. Habíamos visto que los jugadores quedaban con 915 de vida, 814, cosas raras, muy raras. Otra trampa que vemos es la de la luna, el ataca a la luna. Esta es otra muy curiosa, ya que básicamente, sí, dentro de la lógica científica, la luna sí controla las mareas, y como tal, la luna que había puesto Yugi sí seguía siendo activa, porque al parecer era una carta continua. Sin embargo, también tenemos que recordar que Mako también aprovechó estas raras reglas, siendo el mejor de los ejemplos el que no pudiera atacar a ninguno de sus monstruos al estar sumergidos bajo el agua. Algo curioso, incluso tenía el tema de que la medusa absorbía la electricidad y temas muy raros realmente. Otro tenemos con el duelo de Panic, en el que ya era mucho más obvio el tema de que no podía atacar a sus monstruos por estar envueltos en la oscuridad. Y lo del anillo flotante del castillo también fue algo que Yugi aprovechó. Es raro, o sea, aquí pueden ver que no solamente Yugi aprovecha estas raras reglas, sino que todos sus oponentes lo hacen. Otro ejemplo que vemos es cuando se enfrenta a los hermanos Paradoja, en el que básicamente es un juego de laberintos. Es un RPG en la que los monstruos de Yugi y Joy van a una dungeon. También con el efecto de los zombies que usaba Bones, que revivían constantemente, con una carta que ya conocemos que no hace eso. Sí me van entendiendo, ¿no? Como tal, eran unas reglas tan bizarras que técnicamente todos hacían trampa y por tanto nadie la hacía. Sin embargo, en este arco sí que hubo trampas. Hubo específicamente 4 personajes que usaron muchísimas trampas, o mejor dicho, trampas bastante obvias. Para empezar tenemos a Weevil, el cual ya vimos en el barco y que los llevaba a la isla. Weevil tomó las cartas de Exodia de Yugi y las tiró al mar. Algo que fuera de las reglas raras es claramente ilegal. Luego tenemos a Mai, un personaje que usaba perfumes en cada una de sus cartas diferentes para así saber la que le tocaría. Esto a priori muchos dirían que no afecta mucho, pero alguien con un olfato tan bueno que puede distinguir qué carta te va a tocar y por ende adaptarte a eso, es algo que sin duda sería muy fastidioso hoy en día. Después tenemos a Kaiba, porque sí, Kaiba también hizo trampa. Esta vez fue cuando se enfrentó a Yugi por el derecho a la entrada al castillo de Pegasus, donde después de varios trucos y el tema de la flecha y los curivos infinitos, vemos que Kaiba pone un pie en el abismo. Estaba dispuesto a tirarse si es que perdía el duelo. Fue esa la razón por la que terminó ganando. No se puede decir nada. Literalmente estás amenazando a tu oponente. Luego tendríamos al bandido Kid, el cual literalmente se ponía cartas bajo la manga. Otro tema muy obvio y algo que fuera de las reglas raras no funciona así. Está mal. Finalmente, pues un quinto sería el buen Pegasus. Este tipo era de verdad tramposo. Con su artículo del milenio podía leer la mente del rival y saber qué cartas tenía. De hecho, realmente, Pegasus, con las reglas de ese torneo, los términos raros que tenían sus monstruos de caricatura, y el hecho de que sabía lo que ibas a hacer, era literalmente invencible. Irónicamente, Atem le ganó con un viejo truco de que Yugi y él cambiaran de lugar. Sin embargo, si no lo hacían, fácilmente perdían. Pegasus en ese momento era invencible. Ahora bien, eso no quita que Reino de los Duelistas era una saga rara, muy rara, donde realmente nadie de nosotros podría adaptarse completamente al juego. Era curioso y muy diferente a lo que tenemos hoy. Sin embargo, pues el meme de Yugi Trampas Locas siempre va a ser divertido. Así que no fuera de eso, el meme está bien, está genial. Así que bueno, esto sería todo amigos, espero que este video les haya gustado mucho.
Que tengan un buen día, no olviden comentar, compartir, suscribirse y apoyar el canal. Así que bueno, únanse a servidor de Discord y una vez dicho esto, adiós.